Comenzamos entonces con la segunda parte de esta primera unidad, que es funciones de variable real. Nosotros hasta el momento, en la primera parte de la unidad número 1, estudiamos intervalos, estudiamos valor absoluto, ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto y los tipos de puntos y conjuntos que necesitamos analizar para avanzar en el estudio. La segunda parte de la unidad es funciones de variable real y lo que vamos a hacer es utilizar todos estos conceptos de la primera parte para poderlos aplicar en el estudio de funciones. Vamos a tener una función, la vamos a graficar y una vez graficada podemos determinar algunos conjuntos que se dan en esta relación que hay entre las variables de una función. Esos conjuntos, en algunos momentos los vamos a llamar intervalos, vamos a trabajar con algunos puntos especiales también, y entonces, bueno, vamos a estar analizando entonces funciones de variable real. La definición de funciones de variable real, hay muchas funciones en la teoría o en la bibliografía matemática. Muchas veces la definición clásica es que habla de la función real como una función que cumple con dos características, la existencia y la unicidad. En este caso nosotros vamos a apartarnos de esta teoría. Va a estar implícita esta idea, pero vamos a decir que una función, en primer medida, es una relación entre dos variables. Una función real es una relación entre dos variables. ¿Cuál es la relación? La relación va a ser una fórmula que las articula, que las interrelaciona, que las integra una variable con la otra. Entonces, estamos diciendo que una función es una relación entre dos variables. A esas dos variables cada una recibe un nombre específico. A una variable se le llama independiente y la otra variable se le llama dependiente de la primera que es independiente. Y esa relación es una relación en donde una variable está correlacionada con la otra, es decir, que los valores de una están relacionados con los valores que toma la otra variable. Este, mm, Además de esa dependencia de una variable respecto de la otra, hablamos entonces de esa correlación eh, entre esas dos variables. Esa relación entre las dos variables en las funciones reales van generando puntos de pares ordenados, que son puntos en el plano XY, en el plano bidimensional, podríamos decir, o sea, de dos dimensiones, donde esos pares ordenados, que en este caso yo se los he marcado con color azul y rojo, esos pares ordenados XY, a la donde a la coordenada y le corresponde 1 y solo 1 coordenada x. Eso habla de la unicidad, o sea que la coordenada x se corresponde con un solo elemento de y. Cada coordenada de x tiene un solo 1 y solo un elemento de y. Cuando avanzamos en el análisis de las funciones de variable real, debemos determinar quién es el dominio y quién es la imagen. Cuando hablamos de una función, estamos hablando, dijimos, de la relación entre dos variables. Esas variables, cada una de las variables pertenece, o sea, es un elemento de un conjunto. Es decir, que estamos trabajando con dos conjuntos que a veces serán iguales, pero para el análisis son dos conjuntos distintos. Uno es que es el conjunto al que pertenece la primera coordenada x y el otro es el segundo conjunto que es al que pertenece la segunda coordenada y. Por ejemplo, funciones como las que vimos en la teoría cero, en la preparación para estos análisis, nosotros veíamos, por ejemplo, una función, la función f de x igual a 2x más 5. Entonces, f de x vendría siendo la variable y
la x que está del lado derecho sería la variable x. 2x más 5. Si yo esa x la reemplazo por un 3, me quedaría 2 por 3 más 5. O sea que 2 por 3 es 6, más 5, 11. Entonces f de x sería igual a 11, por lo que ese y, que es f de x, es 11 respecto del 3 que se le había dado como valor a la variable x. Por eso decimos que la variable y es dependiente del valor que toma la variable x. Vamos a analizar, por ejemplo, una función. En este caso, vamos a graficar una función definida por partes. Este es el programa GeoGebra, el GeoGebra 5, y yo voy a graficar una función. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para graficar una función común? Acá en el cuadro de entrada que está debajo, voy a poner y igual, y como estábamos charlando recién, 2x más 5 y automáticamente el programa me va graficando la función. Si no pongo i, puedo reemplazarlo por lo que muchas veces van a encontrar en el apunte de análisis matemático como f de x. F de x significa en función de x. Por eso que es lo más apropiado hablar en función de x, porque justamente esta variable que reemplaza la variable y es la que depende de los valores que toma x. Entonces, bueno, f de x y la voy a graficar. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a deshacer acá. Vamos a poner entonces acá la función h de x por llamar otro nombre. No, la función h de x no, porque ya está arriba. Vamos a llamar la función t de x. En la función t de x le vamos a llamar 2x más 5. Y entonces, bueno, se va armando la función. Supónganse que quiero una función cuadrática con las teclas Control, Alt y el gorrito que está al lado de la ñ. Presiono una vez y cuando yo agrego el número 2, fíjense que aparece X gorrito 2. Ese gorrito significa que lo que sigue, que es el 2, está como exponente. Voy a poner un paréntesis acá. Entonces fíjense que se va graficando la función como la tenemos. Una vez que yo ingresé todos los datos que recién estaban en el cuadro de entrada, le pongo Enter y aparece automáticamente allá arriba. Entonces, bueno, pero ahora no vamos a trabajar con esa función, voy a trabajar con otra función. A ver, analicemos, ya que está esta gráfica, analicemos esta función. Cuando yo hablo del dominio de una función, estoy haciendo referencia a el conjunto de las x que arman la función o que están generando la curva. Fíjense, las x son todas las que están en el eje horizontal. Tanto hacia el lado positivo como hacia el lado negativo, siempre están haciendo función, porque el 2 está haciendo función acá, el menos 2 está haciendo función allá. Si yo sigo para arriba, el menos 4 estaría haciendo función un poco más arriba, entonces se está graficando. Podríamos decir que los x que dominan en la función son todos. Entonces decimos que el dominio de la función son los reales. Si yo quiero ver la imagen es el mismo análisis, pero ahora sobre el eje Y. O sea que la imagen la busco sobre el eje Y. La pregunta que me haría es, ¿cuáles son los Y que están haciendo función? Entonces analizamos y, a ver, desde este valor hacia abajo ningún Y arma función, porque fíjense, el 4 no está haciendo función para ningún lado, en cambio el 10 está graficando acá y también está graficando acá. El 14 exactamente igual, el 14,5 exactamente igual, el 6 pasa igual hasta este valor, que es el 5. Entonces la imagen va desde el número 5 positivo hacia el infinito. O sea que tranquilamente podríamos armar un intervalo y poner que la imagen va desde el 5 hasta el infinito. Entonces yo ahora lo voy a escribir, voy a abrir acá el cuadro de texto,
Elijo y voy a poner que el dominio que se simboliza con una D mayúscula y como me estoy refiriendo a la función t, voy a poner el dominio de t. Voy a poner igual a los números reales, porque es lo que habíamos visto. En este caso voy a poner R de esa forma porque no tengo otra forma de ponerlo, pero estoy haciendo referencia a los reales. Y acá tengo el dominio real. Y si yo quiero hablar sobre la imagen, que es lo que habíamos charlado recién, voy a poner que la imagen de t es igual a el intervalo que va desde el número 5 hasta el infinito. Como acá no voy a tener el signo infinito, me parece, le voy a poner dos ceritos juntos, no sé si son dos ceritos o dos O, no, dos O, para simbolizar el infinito, y le doy OK. Entonces, el dominio de la función t son los reales, porque son todos los x los que hacen función, y la imagen, ahora tengo que analizar los i. ¿Quiénes son los i? Son todos los números que van desde 5 hacia el infinito positivo. ¿Está? Entonces, fíjense, yo ahora, sin borrar, la voy a destildar. Destildarlo significa pinchar acá sobre el punto celeste y sacar todo ese texto que he puesto. Y voy a poner esta función que tengo acá. ¿Tá? Esta función que tengo aquí. Entonces, este pedacito de función. Si yo tengo que hablar sobre el dominio de esa función, voy a hacer un zoom con la ruedita del mouse. Si yo tengo que hablar sobre el dominio de esa función, y bueno, y digo, a ver, ¿cuál es el dominio de la función? Son todos los x que están haciendo función. ¿Quiénes son los x que hacen función? Y justamente, fíjense, de acá, desde el -2 hasta el 0,5. Entonces ahora, como estoy con la función g, voy a escribir que el dominio de g es el intervalo que va desde el a, como el -2 está tomado, voy a tener que poner corchete, y va desde el -2, punto y coma, hasta el 0,5. Y lo voy a cerrar porque el 0,5 está tomado. Y ahí escribí el dominio de la función. Y si yo quiero hablar de la imagen, tengo que ver quiénes son los i que están haciendo función. Fíjense para allá, ¿no? Porque miro para todos lados respecto del 2 y no veo nada. Por aquí, por el -3 también. Pero acá, fíjense que a partir del -2 ya se hizo función acá. Y si miro, todos estos están haciendo función. A partir de acá ya hacen función para los dos lados. Y acá hasta este valor. ¿Quién es ese valor? Si lo analizamos, cada una de estas líneas vale 0,2, fíjense 0,2, 0,4, 0,6, 8, entonces bueno, podríamos poner a efectos de lo que estamos explicando un 0,25. Entonces vamos a escribir nuevamente de que la imagen de la función g va desde el con corchete -2 hasta el valor 0,15 habíamos dicho, me parece. Y también aplicamos corchete, porque lo está tomando al 0,15 de acá. Perdón, 0,25 habíamos dicho. Entonces, de esta forma, hemos analizado la imagen y el dominio de la función g. Volviendo al apunte, decimos entonces que ¿quién es el dominio? El dominio de una función es un subconjunto de números reales, o sea, un conjunto que está dentro de los números reales, para los que se verifica la relación expresada en la función, o sea, gráficamente son los puntos que están haciendo gráfica. En cambio, la imagen de una función es un subconjunto también de los reales que se corresponden al dominio de la función y es parte del conjunto de llegada i. O sea que son los conjuntos es un subconjunto para los que hacen imagen, para los que hacen función los puntos del dominio x. Acá tenemos una función, 2x cuadrado más 5 es lo que habíamos analizado recién. ¿Está? Fíjense que eh, la imagen es posible para los i que son mayores o iguales a 5, que es desde aquí hacia arriba. Por lo tanto, la imagen va desde el 5 hasta el infinito.
El infinito siempre queda abierto. Nosotros hace rato creo que escribimos el 5 con paréntesis, pero en este caso sería cerrado.